Vayamos a la lectura anunciada, Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14. Vamos a hacer de esta palabra una lectura alternada. Dice la palabra de nuestro Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, te alabamos, Señor, por tu misericordia mostrada en los tiempos, como dice esta palabra. Te alabamos, Señor Jesucristo, por haber tomado el lugar de tu pueblo para redimirlo. Te alabamos, bendito Espíritu Santo, que tomando los frutos de la obra del Cordero, la has aplicado a los corazones de los aquí reunidos, haciendo de esta comunidad una iglesia, propiedad del Altísimo, y comunidad que se reúne en ese nombre para dar gloria y alabanza a aquel que nos amó, nos redimió y nos santificó. A ti, bendita Trinidad, oramos y a ti solicitamos, Señor, que tu palabra que ha sido leída sea también aplicada a cada corazón, dándonos oídos y corazones atentos, como una voluntad sometida también a tu palabra, para que las palabras escuchadas sean convertidas en hechos. Te lo suplicamos así, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En sus lugares, hermanos, por favor. Agradezco a la iglesia, en primer lugar, como un todo, por distinguirme, hermanos, con el privilegio de estar aquí con ustedes en una ocasión que es importante, como ya se ha mencionado, para esta comunidad. Agradezco al consistorio la invitación que me hizo llegar para estar con ustedes y estar celebrando su aniversario en esta ocasión. Por supuesto, agradezco a Dios, que es la cabeza de la iglesia, que ha tenido a bien también, con todos y los defectos, porque se han mencionado algunas cuestiones acerca de un servidor, pero hay muchas que no se han mencionado.
Y decía Juan Calvino, con tantos errores y deficiencias, Dios ha encomendado a los hombres para que la iglesia reciba el mensaje, no por los hombres, sino por el mensaje mismo. Así que agradezco a Dios que me haya distinguido con esta bendición y pedirles a ustedes, hermanos, que reciban la palabra de Dios, no por quien lo está diciendo ahora, quien solamente es un instrumento, sino por la palabra misma que la encontramos ahí en las Sagradas Escrituras. Esta es sin duda, hermanos, una ocasión importante para la iglesia que se reúne en este lugar. Reunidos en primera instancia en este día, que es el día del Señor, para celebrar al Señor que se levantó victorioso de la tumba. Junto con los apóstoles celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en este día, siendo la resurrección el sello de aprobación del Padre sobre la obra expiatoria del Cordero. En segundo lugar, particularmente hoy, nos reunimos en celebración de que Dios ha sido propicio a la iglesia que se reúne en este lugar, permitiéndole llegar a un año más en su existencia. Nos hemos reunido aquí en el nombre de Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia, dice el apóstol Pablo, la familia de Dios en los cielos y en la tierra. Lo cual ha sido desde el día que por primera vez se predicó el Evangelio en este lugar, como ha sido mencionado en la reseña histórica, y lo que dio lugar a esta amada iglesia. En el transcurso de los 43 años que han pasado, leo en el boletín 31 y me preguntaba, ¿de dónde yo saqué 43? Creo que eso decía en la invitación, hermano. Así que me refiero desde la fundación, porque en el transcurso de la historia el crecimiento, el desarrollo es parte, pero no que la iglesia sea más iglesia. Dice la Escritura, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Seguramente, hermanos, en estos 43 años, muchas cosas han vivido. Si comenzáramos a narrarlas, quizá nos pasaríamos mucho tiempo aquí. Empezando por el tiempo. Muchos hermanos fundadores no están ahora. En el trayecto se han levantado también otras generaciones. Vemos a los hijos del pacto aquí reunidos. Y los que eran niños, la primera vez que yo visité este lugar ya no lo son. El entorno social en el cual vivimos también ha cambiado. Muchas cosas son diferentes. Antes, si alguien tomaba fotos, era muy evidente. Hoy todo el mundo saca sus celulares, ¿no? E inmediato saca las fotografías. Muchas cosas han pasado en nuestro entorno. Muchas cosas son diferentes. Y así como muchas cosas han cambiado, escuchamos también por ahí algunas voces que pugnan, que también así como los tiempos han cambiado, como las generaciones han cambiado, como las costumbres han cambiado, también están diciendo que la iglesia debe cambiar. También dicen que la iglesia tiene que adaptarse al mundo, que debe hacerse más aceptable al mundo, a este mundo moderno. Aunque los tiempos cambien y las personas también, la iglesia de Jesucristo debe permanecer sobre los mismos fundamentos siempre. Fundamentos que no pueden ser cambiados jamás, porque no fueron puestos por nosotros, sino por nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Es pues, hermanos, mi propósito en esta ocasión como iglesia, que en esos 43 años, llegados aquí, pero también mirando hacia adelante,
tengamos presentes los fundamentos de la iglesia de Jesucristo, los cuales son para siempre. Porque estos son los que hacen de la iglesia la iglesia. Porque estos son los que hacen que la iglesia siga manteniéndose y sea significativa para la historia, no importa los siglos que pasen y no importa las generaciones que pasen. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y aunque relativamente tenemos poco tiempo, 43 años, nuestra iglesia tiene más de 2000 años. Y si lo ponemos en contexto del Antiguo Testamento, tenemos más que esos. Porque la iglesia de Jesucristo es una en el tiempo y el espacio. Y nosotros somos parte de ella. Así pues, hermanos, en el amor del Señor, quiero recordarles, porque no sería enseñarles cosas nuevas, no sería enseñarles cosas que no saben. No es mi propósito como si fueran novedades para hoy, sino simplemente recordarle a la iglesia. Porque uno de los aspectos de la celebración es recordar y traer al presente las cosas que son importantes, que le dan identidad a la vida, a la iglesia, y que establecen los principios para que sigamos moviéndonos en el tiempo que el Señor nos dé. Así pues, recordemos algunos aspectos y fundamentos de la iglesia de Jesucristo, los cuales son para siempre. En primera instancia, su existencia. La iglesia de Jesucristo no es el resultado de la asociación voluntaria de algunas personas que tienen intereses en común. Eso haría que la iglesia fuera el resultado de nuestra decisión. Y la iglesia no es el resultado de ninguna decisión humana. La existencia de la iglesia no se debe a nosotros. La iglesia es una obra de Dios, porque fue planeada desde la eternidad, cuando usted y yo aún no existíamos. De otra manera, si fuera de nosotros, si la iglesia existiera por nosotros, nunca habría podido llegar a hacer una obra como la que está ahora. Que aunque pasen los siglos y sus enemigos busquen destruirla, ella sigue en pie. Tal cosa es posible solo por la fidelidad de Dios, no por nosotros. Decía Juan Calvino que el fundamento de la iglesia es la elección de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en estos primeros versículos del capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando algunos hermanos llegaron a estos lugares para predicar el Evangelio, cuando algunos hermanos llegaron a estos lugares y tocaron las puertas, no era por casualidad. Estaban cumpliendo eso por el expreso mandato del Señor. Y aquellos que creyeron al Evangelio no creyeron por casualidad. Creyeron porque estaban predestinados para vida eterna. Cuando el Evangelio se divulgó por todo el mundo, como leemos en Mateo 28, 19 y 20, por medio del trabajo diligente de los apóstoles y después de ellos, de otros hermanos, como aquellos que vinieron a nuestras tierras, como aquellos que de nuestras tierras mismas se levantaron para predicar el Evangelio, aquellos que respondieron al llamado, dice Hechos 13:48,
fueron los que estaban ordenados para vida eterna. Por ello también el libro de los Hechos nos dice que conforme al Evangelio era predicado, Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta comunidad entonces no ha sido establecida por la mera decisión nuestra, en la decisión de asociarnos con aquellos que tienen intereses como los nuestros, sino ha sido un acto de obediencia. Los aquí reunidos y que siguen hasta el día de hoy reuniéndose para escuchar la palabra de Dios, deben hacerlo y mantenerse en esto, no por mera tradición, no por haber sido hijos o nietos de los fundadores, sino por fidelidad y por obediencia a aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia de Jesucristo, pues, se fundamenta en el amor de Dios, se fundamenta en su elección desde la eternidad. Las raíces, pues, de la iglesia están seguras, porque están profundamente arraigadas en la voluntad del Señor. Es por eso, y solo por eso, que aunque los enemigos se levanten, que aunque nosotros cometamos grandes errores que hacen tambalear a la iglesia, que aunque la iglesia misma en momentos haya la historia de gran apostasía, se mantiene firme la respuesta que el Señor dio a Elías: yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. La existencia, pues, de la iglesia Betel, hermanos, es por la gracia de Dios. Dios los ha sustentado. Dios ha hecho que ustedes emerjan en este lugar, enviando su palabra para ser predicada y levantando a aquellos que desde antes de la fundación del mundo habían sido amados por el Señor y por lo tanto predestinados. Usted no está por casualidad hoy aquí. Usted por casualidad no ha venido. Usted está aquí porque el Señor le ha amado. Cuando la iglesia olvida esto, cuando la iglesia pierde de vista este principio, entonces la iglesia pierde el rumbo. Entonces los líderes se enseñorean de ella. Y la grey es cuando quiere manejar a la iglesia a su antojo. Hoy muchos, para pertenecer a una iglesia, ponen primero sus deseos. Esta iglesia me gusta, no me gusta. En esta iglesia me siento bien, no me siento bien. Esa no es la razón para estar aquí. La razón para estar aquí es porque aquí escuchamos la voz de Dios expuesta con fidelidad. La generación de hoy, en muchos lugares, piensa que la iglesia tiene como propósito satisfacer las expectativas de la gente y no las de Dios, cuando es al revés. La iglesia tiene que llenar las expectativas de aquel que la escogió, no de aquellos de los que forman su membresía. Más bien nosotros debemos conocer la voluntad de ese Dios para someternos a su voluntad. No olvidemos entonces, hermanos, de dónde venimos. No olvidemos entonces que por la sola gracia de Dios existe esta comunidad. Y ha transcurrido en sus estos 43 primeros años. Bendito sea Dios por su fidelidad a esta comunidad. En segundo lugar, el costo. ¿Cuál es el costo que ha tenido esta iglesia? Bueno, no hablamos de los muros, no hablamos del techo, no hablamos de los cimientos. Hablamos de usted, creyente en Cristo Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta que hizo el carcelero.
en un momento de apremio. La pregunta deja ver que aquel hombre pensaba que debía hacer algo para merecer la salvación. Pero la respuesta inesperada para él fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto nos ha llevado a decir que la salvación es gratuita, y eso es verdad. Pero no debemos pasar por alto algo sumamente importante, hermanos. Ciertamente la salvación no te costó nada a ti ni a mí, porque no tuvimos nada que hacer, como es la respuesta apostólica a aquella pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? No tienes que hacer nada para ser salvo. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esto es así porque alguien, en muestra de su infinito amor, tomó nuestro lugar, pagó a nombre nuestro toda la deuda que nosotros teníamos, y ese hombre fue Jesucristo, quien murió por ti y por mí. El costo de nuestra salvación fue el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nuestra salvación tuvo un alto costo que fue pagado en la cruz del Calvario. Fue una demostración sublime de gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que celebramos, hermanos, comenzando este domingo de Adviento, primer domingo de Adviento? Es esa manifestación de sublime amor. Es el advenimiento de aquel que se humilló hasta lo sumo por usted y por mí, que sufrió y que llegó hasta la cruz para derramar su sangre preciosa en pago de nuestra salvación. Nunca olvidemos eso. Esta iglesia fue comprada a ese alto precio. Cada uno de ustedes, cada uno de los hermanos, cada uno de los grandes y pequeños ha sido comprado a un alto costo. Alguien te amó tanto que no le importó ir a la cruz, que no le importó sufrir vituperios, aunque él no tenía pecado, dice la Escritura, pero lo hizo por ti. El Señor no murió en una generalidad, es decir, por todos aquellos que quieran creer, eso es arminianismo, sino específicamente por nombres, apellidos. El Señor murió en la cruz. Así te amó el Señor. De manera que esta iglesia, entonces, en su vida constante debe agradecer aquel sacrificio que se hizo para que hoy podamos presentarnos como la iglesia de Jesucristo. Por eso, diciendo con la pregunta 1 y la respuesta 1 del Catecismo de Heidelberg, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Mi único consuelo tanto en la vida como en la muerte es que ya no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Este es el lema constante de la iglesia. Ya no somos nuestros. El Salmo 100 también nos recuerda: entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Por qué con esa acción de gracias? ¿Por qué con esa gratitud debemos venir al Señor? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque Él tuvo este amor para con sus criaturas, que viéndolas en pecado y bajo condenación eterna, Él, en su más grande manifestación de amor, envió a su Hijo para rescatar a cada uno de nosotros. La iglesia, pues, no puede olvidar esto. A veces en conversaciones hablamos de mi iglesia, tu iglesia,
la iglesia del pastor X, la iglesia del pastor Y. Cierto, eso es parte de nuestro platicar. Pero puede llegar a veces el momento que la tratemos así: esta es mi iglesia. No, esta iglesia es del Señor. Él la compró. Nosotros le pertenecemos a Él. Somos suyos. Cuando la iglesia olvida esta verdad básica, entonces comienza a vivir para sí mismo. Entonces se antepone la voluntad propia de la iglesia a la voluntad de Dios. Entonces los caminos de la iglesia son aquellos que ella misma pone y olvida los senderos antiguos del Dios tres veces santo. En tercer lugar, el objetivo de la iglesia. Su objetivo, dice el versículo 4: habiéndonos escogido en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La iglesia es la comunidad de los redimidos en Cristo Jesús y santificados por el Espíritu Santo. Por ello también confesamos en el credo: creo en una santa iglesia universal. Pues el propósito de nuestra redención, hermanos, es la santificación. Romanos 6:22 dice: mas ahora pues habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La salvación en Cristo Jesús nos coloca de nuevo, amados hermanos, como posesión exclusiva de Dios, pero una posesión no pasiva, una posesión activa. Pues el apóstol dice que ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo hemos sido renovados y consagrados para Dios, y eso debe hacerse manifiesto en un nuevo estilo de vida. Juan Calvino dice: porque nosotros no soñamos una fe vacía, desprovista de toda buena obra, ni concebimos tampoco una justificación que pueda existir sin ella, o sin ella, sin las obras. En otra parte dice: hemos dicho que el blanco y fin de la regeneración es que en la vida de los fieles se vea armonía y acuerdo entre la justicia de Dios y la obediencia de ellos. De este modo, ratifiquen la adopción por la cual han sido admitidos en el número de sus hijos. Estas palabras entonces lo que requieren es que la iglesia tiene nueva vida en Cristo, y esa nueva vida en Cristo debe ser evidente. La iglesia ya no pertenece más al conjunto de los que viven sin Dios y sin esperanza en el mundo, y de los que están muertos en sus delitos y pecados. Por medio de la obra del Espíritu Santo, la iglesia ha sido renovada en su corazón y ha sido habilitada para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El hermano Gordon Spyman dice: la santidad es una reorientación religiosa, o es una orientación religiosa que vale para toda la vida, en toda su extensión y en todas sus partes. ¿Para qué nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo? Dice la parte que hemos leído. No simplemente se termina ahí. El Evangelio no simplemente dice eso. El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso no solamente eso, que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, sino también les dice para qué. Ese para qué es la santificación. Pero entendamos la santificación en el contexto correcto, en el significado correcto, en el significado escritural. Durante la Edad Media,
Y para muchos cristianos también hoy la santificación significa una reclusión. Muchos cristianos entienden que si alguien busca la santificación, es el aislamiento. Y la iglesia entonces parece una isla. Y parece que la iglesia solo aparece cada cierto tiempo, como el día de hoy, que nos reunimos y nos gozamos de estar juntos aquí, los que estamos, de alabar a Dios, de escuchar la palabra, de saludarnos. Y ahí concluye nuestra expresión de la vida cristiana. Este no es el objetivo. Nuestro Señor Jesucristo murió para redimir a aquel que había caído, Génesis capítulo 3, al hombre completo, al hombre en su integridad. La redención en Cristo Jesús no se dirigió solo a un aspecto de su vida. La salvación en Cristo Jesús no apuntó a un aspecto limitado de su vida. El Señor murió para redimir toda tu vida. Por eso cuando hablamos en el catecismo de Heidelberg no decimos que cierto aspecto de nuestra vida, cierto tiempo de nuestra vida le pertenecen a Él, sino confesamos que le pertenecemos a Dios en la totalidad de nuestro ser, en la totalidad de nuestra existencia. No hay ningún lugar, no hay ningún aspecto en nuestro ser completo que no deba ser traído a los pies de Jesucristo y ser santificado. Porque si ya hemos sido comprados, cuando usted compra algo, hermano, no inmediatamente se apropia de él. Nadie más lo puede tener. Nadie más tiene potestad sobre ello, sino usted que lo compró, es suyo. Y por eso cuando alguien más lo toca, inmediatamente salta, ¿no? Hace sentir que es suyo, que le pertenece. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo enviado a su Hijo amado para que muriese en la cruz por nuestros delitos y pecados, nos compró. Y ahora no le pertenecemos a nadie más que a Dios. Ahora ya no somos propiedad de nadie más que de Dios. Por eso nos llamamos Iglesia de Jesucristo. En una declaración que implica todo nuestro ser, todo nuestro tiempo. Por eso no hay cabida en nuestro lenguaje y en nuestra existencia para lo secular. No hay ningún aspecto de nuestra vida que podamos decir, aquí Dios no tiene señorío, o aquí Dios no va a reclamar. Absolutamente no. Desde el principio la iglesia cristiana no ha sido intermitente, siendo la iglesia de Jesucristo ciertas horas en ciertos días, sino desde el mismo principio que la obra del Señor Jesucristo se aplicó en sus corazones, desde ese momento es propiedad total y absoluta de Dios. La santificación ahora entonces implica que nosotros vivamos de esa manera. La santificación entonces implica una reorientación en nuestra vida. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La iglesia es una comunidad renovada. La iglesia es una comunidad restablecida a la comunión con el Padre, restablecida a la comunión con su prójimo y restablecida al señorío de la creación. Esas tres relaciones establecen el campo de santificación de nosotros. Por eso la santificación no nos llama a la reclusión. La santificación nos llama a la identificación de exclusividad en la propiedad del Señor, pero también para ser enviados, como veremos un poquito más adelante, a este mundo que está en tinieblas.
La nueva vida en Cristo, entonces, hermanos, debe ser evidente. Ustedes son una comunidad con una gran responsabilidad en este lugar. No son una comunidad que se debe diluir en el contexto que nos rodea. Aunque los que viven en derredor no vengan y a lo mejor no nos quieran, que ellos sepan quiénes somos. Ellos no pueden quedar en la ignorancia de quiénes somos nosotros. Cuando vemos en Hechos 2 y Hechos 4, las Escrituras nos dicen que la iglesia era claramente definible por aquellos que le rodeaban. E incluso, en el libro de Hechos leemos que en Antioquía por primera vez se llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Pero algo que llama la atención ahí es que ellos no se llamaron a sí mismos. El nombre cristianos no vino desde adentro de la iglesia. El nombre cristianos vino desde afuera de la iglesia. Los que llamaron a la iglesia cristiana fueron los que no pertenecían a la iglesia cristiana. Pero algo vieron en ellos. ¿Por qué en algún momento, no sé si en el partido de fútbol de ayer, algunos están enojados todavía por los resultados? No lo sé. O están felices quizá. Pero entonces vean cómo fácilmente se puede decir: tú eres universitario, ¿no? Tú eres americanista. Así como en la política también. Escucha uno hablar a alguien, expresa sus ideas e inmediatamente sabemos quién es. Es de izquierda, es de derecha. Lo conocemos por sus ideas, lo conocemos por sus expresiones, lo conocemos por su conducta. ¿Cómo es que aquellos que estaban fuera de la iglesia, que no pertenecían a la iglesia, pudieron llamarle a aquel grupo de personas, esos son cristianos? Cuando antes, los que ahora eran cristianos eran igual que los demás. Pero eso significa que los que estaban afuera supieron identificar claramente los rasgos que ahora caracterizaban a aquellas personas. Y aunque quizá en primera instancia aquel era un mote de burla, los cristianos consideraron honroso que se les hubiera identificado así. Y a partir de entonces, la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Porque los que forman la iglesia se parecen a Cristo. Porque son la iglesia, son seguidores de Cristo. Por eso, hermanos, uno causa un problema aquí en su mente cuando escucha decir: yo soy cristiano y está a favor del aborto. Yo soy cristiano y está a favor de la homosexualidad. Yo soy cristiano. Y uno dice: ¿y aquí dónde está la coherencia? Estos no se parecen a Cristo. Estos no piensan como Cristo y estos no actúan como Cristo. Nos toca a nosotros entonces llevar en alto honor el nombre que se nos ha dado. Que si el mundo lo dio por burlarse, ¿qué importa? Es verdad, nosotros queremos ser como Cristo, porque aquí en su palabra, eso es lo que se nos ha revelado. ¿Para qué Dios ha revelado su voluntad? Sino para que la conozcamos y para que la vivamos. Y cuando la vivamos, no necesitas decir quién eres. El mundo sabrá quién eres tú. Tenemos pues una alta tarea, hermanos. La iglesia Betel es la iglesia llamada la santificación, porque ha sido comprada a un alto precio, escogidos de la eternidad por el Padre. Pero esa santificación nos lleva al cuarto punto.
¿Cuál es la orientación de la iglesia? ¿Cuál es la dirección de la iglesia? Porque a veces la iglesia parece aquella comunidad de israelitas dando vueltas en el desierto, que no van a ningún lugar, que tampoco vienen de ningún lugar y simplemente están dando vueltas en tanto que pasa el tiempo. Nos reunimos, hermanos, no solo para matar el tiempo. Ojalá el Señor viniera hoy, por supuesto. ¿Qué gozo no sería, decía el apóstol Pablo, mirar cara a cara? Y dice el salmista en nuestros cantos, aquel que quiso redimirnos, verlo cara a cara. ¿Qué gozo no sería? Y toda la iglesia espera ese advenimiento. Pero entre tanto que sucede eso, la tarea de la iglesia no es esperar sentada, no es matar el tiempo. En tanto que en el presente estamos, y en tanto que somos llamados a vivir en santidad, la orientación nos la dan las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo oraba por sus discípulos, oró de esta manera a su Padre que está en los cielos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como un pueblo renovado y renovándose, nuestros principios de vida están establecidos en la palabra de Dios, que es la palabra direccional. Le llamamos así porque es precisamente la que nos señala los caminos. Por eso el Salmo 119, 105 también dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La tesis de Dios es ahora nuestra ley. Son sus mandamientos, estatutos y decretos los que ahora dictan las normas de nuestro vivir en todas las cosas. La santidad no es caprichosa. La santidad del pueblo de Dios está establecida por la norma absoluta de su palabra. No hay vida cristiana, escúchenlo bien, no hay vida cristiana fuera de esta norma. Nada. Habrá muchas personas que se dicen cristianas, pero nada más basta verlos cómo van vestidos. Y uno dice: ¿en base a qué? ¿Cuál es la norma? Como si el cristianismo fuera mero sentimentalismo. No es sentimentalismo. Como si creer en Cristo y ser la iglesia de Jesucristo estuviera más basado en una mera confesión ambigua. Seguramente todos nosotros, hermanos, que hemos conocido a nuestros padres y hemos vivido con ellos, los sabemos, los conocemos. Como hijos sabemos lo que le gusta a nuestro padre o a nuestra madre, y también sabemos lo que no les gusta. En muchas cosas. En la comida, por ejemplo, sabemos cuál es la comida preferida de nuestros padres. Por eso cuando nos invitan a comer o somos parte de un banquete y vemos la comida, decimos: eso no le va a gustar a mi papá. Pero vemos al papá, se lo va a comer, porque nos causa curiosidad, ¿no? Nos le quedamos viendo. Sabemos que no le gusta, pero se lo está comiendo. Es decir, a ese punto conocemos. A ese punto conocemos a las personas que nos rodean. Y la pregunta es: ¿y tú conoces a tu Padre que está en los cielos? Tú. Porque así, si sales de la escuela, por ejemplo, dices: sí, ya se pasaron 20 minutos, me va a regañar mi mamá. ¿Por qué? Porque debí llegar hace 15 minutos. ¿Por qué sabes que te va a regañar? Ya conoces a tu mamá. Ya conoces a tu papá. Cuando va el reporte de la escuela ahí, de que no hiciste la tarea, vas acercándote a la casa y ya vas sudando, ¿no? Porque ya conoces. Dices: en cuanto llegue me van a regañar. ¿Se lo mostraré? ¿No se lo mostraré? ¿Y tú cuánto conoces a tu Padre que está en los cielos?
¿Y tú cuánto conoces a tu Padre que te escogió desde antes de la fundación del mundo, que envió a su Hijo a morir en la cruz y que te pide que seas santo? La única manera de que sepas esto es que conozcas su palabra. Yo me pregunto, ¿cómo lo vamos a conocer si nuestras Biblias llegan a la casa después de hoy, después de las actividades del Día del Señor, y se quedan allí en el librero? Y el domingo en la mañana, tempranito, alguien dice, ¿han visto mi Biblia? Con razón hay gente, y con razón hay hasta predicadores, que desde el púlpito dicen, hermanos, queriendo exhortar y animar a los hermanos con mucho fervor, dicen, hermanos, pues como dice la palabra, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿No? Instándolos a la acción, instándolos a perseverancia, dicen, como está escrito, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, pues así no vamos a llegar a ningún lado. La orientación de la iglesia, el camino de la iglesia está trazado en las Escrituras. Una pobre lectura de las Escrituras da como resultado una pobre vida cristiana. Una iglesia que no lee las Escrituras es una pobre iglesia. Una iglesia que no pone atención en esto, pronto va a perder el rumbo. Por eso no se puede ser iglesia de Jesucristo sin tener en el centro de nuestra existencia su palabra. La predicación de ella, por lo tanto, es esencial para nuestra vida. Por eso no venimos a la iglesia, pero no venimos el día del Señor para agotarnos hasta cantar, para agotarnos hasta gritar, para agotarnos hasta brincar. Venimos a un solo propósito: a escuchar la voz de Dios. Ahí está el deleite nuestro. Puedes cansarte mucho cantando, puedes cansarte mucho brincando, puedes cansarte mucho gritando, pero la pregunta sigue siendo, ¿y cuánto conoces a tu Padre? ¿Sabes lo que pide de ti? ¿Sabes lo que quiere de ti? Si no sabes eso, entonces cuando dices, yo amo a Dios, esas son palabras vacías, huecas. Porque dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Si dices que amas a Dios entonces y no has leído y no pones en las palabras de Dios ese deleite que dice el Salmo 1, versículo 2, te engañas a ti mismo. No eres probablemente entonces verdadero hijo de Dios. Calvino nos recuerda que la iglesia no puede ser edificada sino por la predicación externa, y que los santos no se mantienen unidos entre sí por otro vínculo que el de guardar el orden que Dios ha establecido en su iglesia para aprender y aprovechar. ¿Cuál es el vínculo, hermanos, que nos tiene unidos aquí? Cierto, hemos escuchado, por ejemplo, en la reseña que hay muchos apellidos que no son familiares, de familias. Pero no debemos equivocar, no estamos aquí por familias. No estamos aquí por mi padre, por mi hermana. El vínculo que une a todos los que formamos la iglesia es la palabra de Dios. Los ecumenistas que están tratando de hacer a un lado la doctrina, están llevando a la iglesia en este punto, diríamos que a la anorexia espiritual. Porque el único vínculo que encuentran para unir a todos es el amor. Como todos nos amamos, podemos estar juntos. No, nuestro amor no es el principio. No quitemos los fundamentos. Es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo y es su palabra. De ahí, de estas verdades, nace el amor para los demás.
¿Por qué nos amamos unos a otros? Por estas verdades y no al revés. Asimismo, la tarea de la iglesia es, entonces, hermanos, defender la fe, pues la iglesia tiene la tarea de ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia que no guarda, que no enseña y que no defiende la verdad, no es la iglesia de Jesucristo. Nunca permitan, hermanos, que se sustituya la santa palabra de Dios. En quinto lugar, el campo de acción de la iglesia. El campo de acción de la iglesia es la creación. Si bien la iglesia ha sido llamada a salir del mundo, debe entenderse esto en el sentido direccional, no estructural. El Señor llamó a su iglesia de las tinieblas a su luz admirable para santificarla, como hemos mencionado antes. Ha sido la iglesia llamada para ser edificada en la palabra de Dios, en la tesis. Y una vez hecho esto, el Señor le envía nuevamente al mundo. No como parte de Él, sino con una misión. Mateo 5, 13 y 14. Ser luz y sal de la tierra. La misión dada a la iglesia es entonces salir para llevar el evangelio, tanto en una proclamación verbal como vocera de Dios, como en una manifestación del desarrollo cultural, en el cumplimiento precisamente del mandato cultural de Génesis capítulo 2, versículo 15. La iglesia no debe huir del mundo, pues este es el amplio campo en donde Dios quiere que se manifieste en todo su esplendor la renovación en Cristo Jesús. Así lo expresó nuestro Señor en su oración al Padre. Juan 17, 15. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También Pedro nos recuerda esto en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es lo que son ahora, hermanos. No son más del mundo. No son más contados entre aquellos que están en el mundo, sino son el pueblo especial de Dios. Son propiedad exclusiva de Dios. Pero habiendo instruido el Señor a sus discípulos, entonces le dice: id y predicad a las naciones. Nosotros no hemos culminado nuestra tarea, hermanos, cuando escuchamos en el día del Señor la bendición apostólica. Y cuando se nos dice al pueblo de Dios: podéis iros en paz. Apenas hemos sido instruidos, apenas hemos estado en la escuela de las Escrituras, apenas hemos estado siendo recordados de los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Cuando el Señor despide a su pueblo, es un pueblo que va aceptando los desafíos. Es un pueblo que tiene delante de sí todo el campo de acción para pregonar el evangelio. Porque el mundo gime en derredor de nosotros. Porque el mundo en pecado espera la manifestación de los hijos de Dios. Y en estas dos partes: uno, en el pregonar del evangelio del Señor Jesucristo, y dos, en el desarrollo de una cultura, de un estilo de vida que honre a la palabra de nuestro Señor. Por eso no hay santificación sino en la palabra del Señor. Nuestro retiro del mundo, hermanos, significaría dar la espalda al Señor, que quiere manifestar su misericordia a los hombres y traer la tan ansiada restauración de todas las cosas por medio del Señor Jesucristo.
Recuerden que el Señor dice también a través del apóstol Pablo que nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, para ir al mundo y decirle: reconcíliate con Dios. Concluyo, hermanos, habiendo recordado estas cosas que he dicho, no son nuevas para ustedes, pero que en momentos como este debemos volver a ellos, porque ellos son los que nos han dado origen, porque estos establecen el rumbo que debemos tomar, porque estos son los que establecen a la verdadera iglesia de Jesucristo. Y ustedes, amados hermanos, deben seguir esos pasos. En el nombre del Señor, pues, en el nombre del Señor Jesucristo, les conminamos a guardar las distintivas de la iglesia del Señor. Pueden ser una iglesia pequeña, pero son la iglesia de Cristo. Ese es su valor. Guárdense fieles, hermanos, en medio de esta generación tan cambiante. Los principios nunca cambian. A través de los siglos y las generaciones, la verdad de Dios es para siempre. Manténgase, hermanos, como una comunidad que sea luz y sal a su generación. Quiere el Señor bendecirles en esta tarea. Quiere el Señor hacerles prosperar en este trabajo. Y finalmente, hermanos, les felicitamos en el nombre del Señor. Reciban un afectuoso saludo de la iglesia, del consistorio de la iglesia Jesús el Buen Pastor. Como tesorero del respetable presbiterio del centro, reciban un fraternal saludo del comité directivo, de las iglesias que formamos parte, porque para eso nos han encomendado este trabajo. El ser el comité directivo es que representamos a las iglesias, y estando aquí, hermanos, en esta ocasión, les felicitamos con todo cariño, porque ustedes y nosotros estamos siendo llamados a la misma tarea. Por eso, con gozo y alegría en nuestros corazones, recordamos y ponemos el sello: somos la iglesia de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, esta iglesia, este grupo de hijos tuyos, tienen su fundamento en la elección. Han sido comprados a un alto precio. Han sido llamados para santificación. Has dado tu palabra para señalar el rumbo, el camino que han de seguir. Y ahí está el mundo a donde son enviados para brillar en todo su esplendor como pueblo santo y propiedad tuyo, Señor. Padre, guarda esta iglesia. Les has guardado durante todos estos tiempos y todas las cosas que han vivido, todos los desafíos que han pasado. Tú los conoces, Padre, y están aquí hoy porque tú has estado con ellos. Como hasta hoy, Señor, te rogamos que los sustentes, los guardes. Oramos por el hermano pastor, oramos por los hermanos oficiales de la iglesia. Dale, Señor, ese amor, esa entereza, esa instrucción también en tu palabra, Señor, para conducir a este rebaño de la manera que tú quieres, Señor. Este rebaño que nuestro Señor Jesucristo compró con su preciosa sangre. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos en esta iglesia, grandes y pequeños, a todos y cada uno. Guárdalos, bendito Señor. Tu gracia y tu misericordia sean con ellos. Y no solamente sean 43 años, Padre, sino quieras, Señor, en tu gracia, que esta iglesia esté en pie cuando tú en las nubes vuelvas otra vez, Señor. Celebrando el Adviento, con gozo, Señor, en esta iglesia, con anhelo del corazón, Señor, decimos: sí, ven, Señor Jesús. Amén.